Bueno, como todas las noches de los viernes, primero le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más el poder estudiar, el poder aprender cada día más de su palabra. Y hoy pues estamos solo Magali y yo. Pero bueno, como dice la palabra, que donde hay dos, ahí está Él. Así que no importa que solo seamos nosotros dos, Magali. Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y conoce nuestro corazón. Ahora vamos a hablar acerca del Salmo 18. Dice, ¿qué nos quiere decir el Salmo 18? El encabezado nos indica que David escribió este salmo después que Dios lo liberara de las manos de Saúl, quien quería matarlo. De manera apropiada, David comunica su extremo agradecimiento a Dios por salvarle la vida, que nos enseña el Salmo 18.2 sobre la fortaleza de Dios. A pesar de la incertidumbre que nos rodea, tenemos la certeza absoluta en Dios, la roca de nuestra salvación. Dios hará grandes cosas en y a través de nosotros. Camina con esperanza porque Dios es nuestro amparo, fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando yo estaba leyendo este salmo, a veces nos lleva cuando nosotros hemos pasado pruebas, ¿verdad?, fuertes, pero hemos visto la mano de Dios. Pero a veces se nos olvida el ser agradecido. Y aquí David nos enseña que él fue agradecido con Dios por todo lo que Dios había hecho con él, porque lo había salvado de que Saúl lo matara. Y entonces aquí vamos en el Salmo 18.1, dice, Dios es el Salvador soberano. Comienza en forma notable con su inequivocada y sincera aclaración. Y dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué hermoso es saber, ¿verdad?, esta palabra hermosa que decía David, cuando estamos pasando situaciones fuertes, situaciones que hoy mismo estamos pasando muchas personas que somos inmigrantes, estamos con el temor, estamos con la duda, estamos que sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué vendrá? Porque estamos viendo que hay un caos, ¿verdad?, con las personas que no tienen documentos, separación de familia. Pero siempre yo digo que si el pueblo se uniera en oración y aclamar para que Dios derramara la sabiduría sobre los gobernantes, los tiempos de nosotros fueran mejores. Pero el problema ahora es que el pueblo está tan helado que vive en un evangelio sin compromiso. Te da lo mismo ir un domingo, no ir un domingo a la iglesia, le da lo mismo ir a compartir a una casa donde se habla la palabra de Dios, y por eso también nosotros y casi todo el mundo tiene miedo de lo que va a pasar mañana. Pero nosotros como hijos de Dios, y si nosotros buscamos de Él, leemos su palabra, nos agarramos y sabemos que Él es un Abba Padre, que para Él, ¿qué hay imposible para Él? Nada. Entonces aquí David nos enseña en este salmo, y me encanta, por eso que lo quise estudiar, y dice, sobre un tal fundamento algo se puede edificar y algo se puede llevar a cabo. Fue sobre este fundamento que David estuvo de pie en los días de tribulación, cuando las ligaduras del Seol y los lazos de muerte lo rodeaban. Entonces clamó a su Dios y Dios lo escuchó en su templo. Y esta fue la oración de un hombre justo, puro, libre de idolatría. A veces hay muchas personas que dicen, ¿por qué Dios no me escucha mi oración? Y yo anoche estaba diciendo, es importante nosotros hacernos un autoexamen. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo bien ante los ojos de Dios? Porque Dios dice que Él ama al que obedece su palabra. O sea, yo puedo decir soy cristiana, pero si yo no vivo su palabra,
De nada me sirve que yo diga que soy cristiana, que leo la Biblia, que esto, que el otro, pero no realmente hago lo que Dios quiere. Que yo busque de Él, que lea su palabra, que ore, que alabe, que confíe en Él, así como David nos está enseñando aquí en esta palabra del Salmo 18, que nosotros tenemos quien pelea nuestra batalla. El problema es que nosotros a veces, y yo lo puedo decir por mí, que yo antes así era, yo le entregaba todas mis cargas al Señor y después decía, bueno, si yo voy aquí, si yo hago acá, y si esto, lo otro. A veces le queremos, como dicen, pegarle una ayudadita a Dios. Y Dios no necesita que nadie le ayude. Él sabe, Él tiene los tiempos, Magali, perfectos para darnos a nosotros esa oración que hemos hecho, y a veces no la da rápido, no es porque Él no pueda, sino que a veces yo digo que Dios quiere trabajar en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, y hacernos también depender de Él, como David aprendió a depender de Él. Y dice aquí, el resultado no se hizo esperar. Entonces la tierra fue conmovida y tembló. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Cartones fueron por el encendidos. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me dieron lazos de muerte en mi angustia. Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron partes, y se indignó. En el Salmo 28:31 dice, tú enderezarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército. Con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfectos en su camino. Acrilosada la palabra de Jehová. Escudo es en todos los que en Él esperan. Qué bonito es cuando se dice en Él se espera. Cuando nosotros hacemos oraciones, pedirle algo a Dios y tenemos la confianza que Él nos va a contestar. No sabemos el tiempo. Como Él se puede coger un mes, se puede coger un año, se puede coger 5 años, se puede coger 10 años. Pero los tiempos del Señor, Magali, son perfectos. Nunca llega tarde. Porque yo lo he visto en mi vida. Cuando yo he tenido una situación y yo he clamado a Dios, ha sido tardado, pero he visto la respuesta. Entonces aquí cuando leemos los salmos de David, vemos que David era un hombre dedicado a la palabra de Dios, aunque fallaba como hombre, porque eso también, como digo yo, la perfección la va haciendo Dios poco a poco, no es de un día para otro, sino que Dios coge el tiempo, dice, trabaja en nuestros caracteres, trabaja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de a veces estudiar las personas, porque hay personas que tú las ves serias, apartadas, y como yo le decía a una amiga mía, a veces las personas se van por la portada de un libro y no saben el contenido del libro. Y a veces es importante porque hay personas que tal vez tú las ves serias, apartadas y todo esto, pero a veces tal vez porque han pasado una situación fuerte, un problema, fueron engañadas, fueron maltratadas, y entonces tienen como un poquito de desconfianza, ¿verdad? Pero más ellas se van profundizando con la palabra, estudiando, entendiendo, comprendiendo, porque a mí misma me ha pasado muchas cosas a veces que yo digo, pero chica, fulano es cristiano, y a veces el comportamiento que uno ve en ellos no es un comportamiento bueno, ¿me entiendes? Sino que es un comportamiento donde la persona
se expresa mal, tiene muchos modales feos que no los ha podido cambiar. Pero cuando uno empieza a leer la palabra y uno mira, por ejemplo, yo le decía a mucha gente, yo he visto los profetas, hombres que fueron usados por Dios, tuvieron sus fallas como hombres, pero cuando realmente ellos le entregaron la vida a Dios y empezaron a hacer y a buscar el propósito que Dios tenía para él, ahí vino el cambio para él. O sea, por ejemplo, Moisés fue un que lo cogió la hija del rey, lo crió, se hizo como un príncipe y él sabía que él no era hijo de la reina, ¿entiendes? Pero él renunció a todo por servirle a Dios. Y primero, para poderle servir a Dios, él tuvo que matar a uno que estaba maltratando a uno inocente. Y él tuvo que huir y se fue al monte, allá a comer silvestres, y Dios le hace el llamado. Y le dice a Moisés, tú te vas a encargar de sacar a mi pueblo de Egipto. Y él le decía, pero ¿cómo yo lo voy a hacer si yo soy tartamudo, yo no puedo hablar? Le dijo, ¿y tu hermano Aarón? Entonces ya Dios tenía todo planeado. Yo digo que Dios sabe, nos conoce a nosotros, como dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre. Y Él sabe lo que nos va a dar, lo que no nos va a dar, lo que a veces nosotros insistimos y a veces no es que Él no pueda, sino que Él dice, ahora no es el momento. Y yo, como le digo a la gente, yo he aprendido porque, como dice Él en su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que si nosotros estamos fiel al Señor en lo poquito, en lo mucho nos va a poner Él. Y yo siempre digo, nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Porque a veces, por ser malos administradores, a veces pasamos economía mal. Pero si nosotros aprendemos a administrar bien, vamos a estar bien. Entonces, me llamó mucho la atención este salmo y por eso a mí me gustó. Y dice aquí, me quedé. Dice, en cuanto a Dios, perfecto en sus caminos y crisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todo lo que en Él espera. Ahí me había quedado. Qué hermoso es, como dice, cuando nosotros esperamos en Él. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová, que es roca. Hay fuera de nuestro Dios. Él fue llevado de victoria en victoria, en cuanto Dios perfecto en su camino. Y podamos leer, te lo recomiendo, Maggie, lee todo el Salmo, porque también decía que en el Salmo 18:30, en otras palabras, dice, no hay ninguna queja y ninguna insatisfacción. O sea, aquí vemos que Dios nos llama a que nosotros reconozcamos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro pronto auxilio. ¿A dónde más iremos si no es a buscar la presencia del Señor? Pero lo que pasa es que cuando nosotros no sabemos buscar, ese es el problema de nosotros. Yo, como siempre digo, me pongo en primer lugar. Yo antes decía, no, ya Dios sabe mi necesidad. Dios las conoce de antemano. Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe lo que vamos a pasar. Pero qué hermoso es que nosotros podamos hablar con Él todos los días y decirle, Señor, tengo sed de ti, tengo sed de tu palabra, tengo sed de tu sabiduría, de tu conocimiento. Y entonces Dios viene y dice, Gualdina, me busca a mí. Inclusive hay una palabra que a mí me gusta por ahí que dice, no la tengo bien en qué de la Biblia, dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. O sea que si dice, busquemos a Dios mientras ser hallado, quiere decir que va a haber un tiempo en que la gente lo va a buscar y no lo va a hallar.
Y hoy es un tiempo en que nosotros como cristianos tenemos que unirnos en oración, tenemos que unirnos a hacer ayuno, a clamar. Yo todos los días oro por esta gran nación, oro por Israel, oro por Jerusalén, oro por los países donde cada uno de nosotros hemos nacido, porque en nuestros países también hay caos, están pasando situaciones bien difíciles en Colombia, en Perú, en Honduras, en Nicaragua, en México, en todos lados. Hay situaciones que uno escucha, hoy mataron a 10 personas, ayer encontraron no sé qué, pasó un río, pasó esto, pasó acá, y vemos que, como digo yo, ¿será que la tierra está gimiendo de tanto dolor, de tanta pecado que hay? Porque ahora la mujer se acuesta con mujer, el hombre se acuesta con hombre, o la mujer se acuesta con el hombre sin estar casada, viven una vida llena de pecado. O sea, y después, cuando estamos pasando una prueba, una tribulación, decimos, ay Señor, pero mira que no sé ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Dios dice en su palabra, yo amo al pecador, mas no amo el pecado. Y pecado, como digo yo, es pecado. Hay personas, y como siempre digo, en las iglesias se tiene que hablar del temor a Dios, del respeto a Dios. De por eso la palabra dice que es mejor que la persona sea helada o caliente, porque tibia la va a vomitar. David pasó muchas cosas. ¿Por qué? Porque se le iban los ojos al mundo. Y la palabra dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Compartimos con el mundo, pero no podemos irnos para el mundo. ¿Ah? Nosotros tenemos que saber elegir los lugares donde nos podemos reunir, donde podemos ir, nuestro comportamiento, cómo vestirnos, como todo. Porque en un momentito, hay personas que dicen, no, yo salgo y me tomo 5 cervezas y manejo bien, que no sé qué. Bueno, hágalo, sígalo haciendo. Cuando le pongan un ticket ahí y un DIY ahí, entonces ahí la persona dice, ay, que solo juegan 5, bueno, así sean 5 cervezas. Pero cuando Dios te quiere enseñar a ti que tú estás faltándole a Él en desobediencia, ahí vienen las cosas. Como dice la palabra, Dios no tienta, pero sí permite las pruebas. Sí permite que pasemos por cosas para que reconozcamos que Dios, como decía aquí, es Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de paz, pero también es un Dios consumidor. O sea, tardo para la ira. Pero quiere decir que Dios es como un padre terrenal, que cuando un hijo no le hace caso, ¿qué le hace el padre al hijo? Lo corrige, ¿verdad? Y él dice, como yo te amo a ti, Guardina, como yo te amo a ti, Magali, como yo amo a todas las que venían acá, yo las voy a corregir. ¿Ah? Entonces él dice, ¿las traigo con lazos de amor o las traigo con lazos de vigor? ¿Cómo quieren venir? ¿Ah? Porque la palabra de Dios dice, es mejor no haberlo conocido que conocerlo. Porque nosotros ya conociendo la verdad, lo que Él quiere de nosotros, que nosotros oremos, que nosotros alabemos, que nosotros lo busquemos, que nosotros vayamos a la iglesia, que nosotros nos congreguemos, todo eso Dios anhela. Y no es porque Él necesita de nosotros, porque Dios no necesita de mí nada, ni de Magali, ni de Odali, ni de Edelín, ni de Carly, ni de nadie, porque Él lo tiene todo. Él tiene los mejores adoradores. Él tiene sus ángeles, sus arcángeles, sus querubines. Él no necesita nada de nosotros. ¿Ah? Somos nosotros los que nos llenamos cada vez con su palabra y entendemos lo que es Él para nosotros. Porque cuando estamos en aflicción, ¿a dónde acudimos, Margarita? Clamamos a Él. Yo ahorita tengo una madre que estuve pidiendo oración por ella y por su hijo. Su hijo está postrado en una cama. Ella me mandó un mensaje, me dijo, Walde, por favor, oren por mi hijo y por mí. Ha quedado ciego. Y podemos decir que tiene razón su frustración, ¿verdad? Pero a él le he hablado de la palabra del Señor, me dijo ella, y él no quiere recibir la palabra de Dios.
no quiere aceptar a Dios. Entonces imagínate, ¿qué puedes hacer tú con una persona así? Lo único que queda es orar por él y que Dios tenga la misericordia y lo pueda levantar de esa cama y lo pueda restaurar y pueda decir, para que la gente vea, porque hay gente que duda de los milagros de Dios y los milagros están. Pero, como dice Dios, no es que Él es como nosotros del mundo, tú me das, yo te doy, no, pero sí Él le gusta el hijo obediente. ¿Ah? Porque si la palabra lo dice, ¿ah? Buscadme, dice, de madrugada, en uno de los salmos decía David, de madrugada te levantaré y te buscaré, ¿ah? Oraré contigo. Entonces quiere que lo busquemos de madrugada. ¿Me entiendes? Y de madrugada puede ser la mañana, puede ser la tarde, puede ser la noche, pero lo tenemos que buscar. Tenemos que buscar ese consuelo, esa paz, ese gozo, esa alegría. Cuando nosotros estamos pasando una prueba, Magali, y yo me he fijado, y lo traigo a colección hoy, como cuando una persona pierde un ser querido. Cuando tú pierdes un ser querido y tú conoces la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice, Maggie, un día te vas a volver a reunir con tu esposa. Qué esperanza más hermosa, ¿verdad? ¿Ah? Que un día nos vamos a poder reunir con nuestros seres queridos que han partido adelante de nosotros. Con mi madre, con mi tío, con mi esposo, con mi hermanito. Todos, porque gloria a Dios, todos murieron recibiendo al Señor. Tenemos esa confianza, esa fidelidad, que un día los vamos a encontrar. Pero ¿qué? Tenemos que estudiar la palabra, madre. Tenemos que buscar de la palabra. Tenemos que hacer lo correcto ante los ojos de Dios. No somos perfectos, pero el Señor dice, buscar mi santidad. Porque el único santo y perfecto es Él. Pero Dios quiere que busquemos, que cada día nosotros busquemos de Él y estemos confiadamente que Él cuida de nuestros pasos, que cuida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe, de amistades que todavía no lo han conocido, pero tenemos la seguridad de que Él está ahí, esperando ese tiempo perfecto. Por eso Dios tarda su venida, Magali. Aunque el mundo está como está, perdido, desorientado, Dios tarda su venida. Dios ya hubiera venido, pero Dios dice, todavía me hace falta fulano de tal, mengano de tal, aquí y allá. Entonces Él espera, hace tiempo para poder venir a buscar a su pueblo. Pero cuando las personas no quieren buscar de Dios, entonces es ahí donde pasamos proceso tras proceso, tras proceso, tras proceso. Y tú dices, pero caballero, pero yo tuve esto, Señor, enséñame, muéstrame, revélate a mi vida, para yo entender por qué estoy pasando tantas situaciones. Pues yo le decía a una amiga mía, yo he pasado situaciones, pero me agarro un lapso y de repente es que pasó otra. Pero yo he visto personas que mañana se le murió fulano, que el otro tiene cáncer, que el otro tiene esto, tú sabes, y uno dice, piensa, analiza qué está pasando. Porque Dios permite cosas en nosotros, ¿ah? Permite en economía, en los trabajos, pero cuando nosotros estamos confiadamente en Él, Él nos dará a nosotros según su perfecta voluntad. Y como dice el pastor siempre, me da esta palabra, porque Dios en su voluntad es perfecta, buena y agradable. Imagínate, ¿ah? O sea que tenemos un Dios que nos dará todo, pero que nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra y reconocer y contar las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, cómo Él nos ha cambiado, cómo Él nos ha transformado, cómo Él cada día está trabajando en nuestros corazones. Y también la palabra dice, Él nos da libre albedrío. Él no es que nos pone a nosotros como que fuéramos robots y hacer las cosas que le dicen al robot. No, Dios nos da el conocimiento, Él derrama sabiduría sobre nosotros, Él derrama inteligencia sobre nosotros, pero a veces
el pueblo de Dios no la agarra a veces para bueno o la agarra para otras cosas. Y estos son los tiempos que nosotros tenemos que buscar cada día más de Él, porque estamos viendo tiempos difíciles, tiempos que aquí nunca se veían, ahora se están viendo. Personas que no quieren ni salir a trabajar por el temor que los agarren, personas que no quieren ni ir a un hospital aunque están enfermas por el temor que los agarren, ¿me entiendes? Mientras yo siempre digo, nosotros tenemos que agarrarnos del Señor, que el Señor nos cuide, que el Señor nos protege, que el Señor nos dé la sabiduría, que tenemos que salir como pueblo de Él a predicarle a los que no lo conocen, porque dice, ¿quién sabrá de mí si no hay quien les predique? ¿Ah? Pero la comodidad de nosotros hoy es triste. Yo sé quién es Dios, ¿ah? Que para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada para cambiar, para transformar, pero Él te da a ti, como dice, yo toco la puerta y llamo, y el que me abra, yo entraré, y yo cenaré con Él, y Él cenará conmigo. O sea, si tú no le abres la puerta, Él sigue a la siguiente puerta, y a la siguiente puerta, y a la siguiente puerta. Pero si tú le dices, Señor, entra en mi vida, Él entra a la vida de nosotros, porque Él es un caballero. Como Él dice, Él no es como el ladrón que entra y hurta y no pide permiso. Él es un caballero. Así que este era el salmo que yo quería explicar hoy por la noche. Espero que les guste, espero que les haya gustado esta palabra y que la podamos leer y ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios me los bendiga.